En el profundo silencio del vientre materno, donde la vida comienza a gestarse en un susurro casi imperceptible, existe un instante mágico y sagrado, un momento en el que el universo parece contener la respiración. El corazón del bebé, diminuto y frágil, late por primera vez, un sonido débil pero poderoso que anuncia la llegada de un nuevo espíritu al plano terrenal. Sin embargo, en algunos casos, ese latido se apaga antes de tiempo. Se desvanece como un eco que se pierde entre dimensiones, dejando tras de sí una sensación de vacío, confusión y dolor. Para los ojos físicos, fue solo un aborto espontáneo. Para la mirada espiritual, fue una historia que apenas comenzó, pero que tenía un propósito. Según la visión espírita, ese espíritu que intentaba encarnar no llegó por casualidad. Allan Kardec nos enseña que desde el momento de la concepción ya existe una vinculación fluida entre el alma y el cuerpo en formación. No es una unión completa, pero sí una conexión energética, emocional y vibracional que permite que el espíritu comience a adaptarse a su nueva experiencia terrenal. Cada célula, cada movimiento embrionario, es el reflejo de un proceso espiritual que ocurre en paralelo. Y cuando ocurre la pérdida, ese espíritu siente el corte repentino del vínculo que lo unía a la materia. No es indiferente, no desaparece en el vacío, se despierta en el plano espiritual con preguntas, con un sentimiento de interrupción, y en muchos casos con una comprensión anticipada de que aquel embarazo tenía un carácter transitorio. Edgar Cayce, el gran médium norteamericano conocido como el Profeta Dormido, trajo información valiosa sobre la reencarnación y la conexión entre el alma y el cuerpo físico. En varias de sus lecturas, Cayce explicó que algunos espíritus eligen encarnaciones incompletas como parte de un aprendizaje o de un ajuste kármico. Según sus palabras, en ciertos casos el alma sabe de antemano que no llegará al nacimiento, pero aún así necesita el proceso inicial de unión con el cuerpo para resolver deudas del pasado o para experimentar brevemente el ambiente emocional de la madre y el padre. Para Cayce, no existe el azar en estos eventos. Todo aborto espontáneo tiene una razón espiritual profunda. Algunos espíritus lo viven como un breve contacto para cerrar vínculos de vidas anteriores, otros como un ensayo para futuras encarnaciones más completas. Antes de que continuemos nuestro viaje, dime, ¿qué aprendizajes espirituales podrían estar detrás de un aborto espontáneo según la visión espírita, tanto para los padres como para el espíritu que intentaba encarnar? ¿De qué manera los lazos energéticos entre la madre y el espíritu del bebé que no nació pueden influir en futuras reencarnaciones o en el equilibrio emocional de la familia? Deja un comentario y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha, dale like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este fascinante misterio. La literatura espírita refuerza esta visión, mostrando que esos espíritus no están perdidos. Ellos son acompañados por mentores espirituales que les explican el motivo de su experiencia interrumpida. Muchos regresan al plano espiritual con una mayor comprensión. Otros se preparan para volver a intentarlo en otro momento, con otros padres o en circunstancias distintas. Pero lo que es seguro es que ese breve encuentro dejó huellas en ambas dimensiones, en la madre, en el padre y en el propio espíritu. A veces la madre puede sentir que algo la acompaña en sueños o experimentar sensaciones de presencia. Eso es porque, según Cayce y también según los estudios mediúmnicos de la tradición kardecista, la vibración emocional generada por la gestación sigue viva en el plano energético. Este proceso también afecta el campo emocional de los padres. El dolor por la pérdida puede abrir portales de conexión espiritual, facilitando sueños lúcidos, percepciones intuitivas o incluso manifestaciones físicas sutiles, olores, escalofríos, o esa sensación inconfundible de que alguien invisible está cerca. Son los ecos de ese latido perdido, reverberando entre dimensiones. En el espiritismo, no se trata simplemente de resignarse al dolor, sino de comprender que cada experiencia, incluso la más dolorosa, forma parte de un plan mayor. El aborto espontáneo es visto como una oportunidad de aprendizaje tanto para los padres como para el espíritu que partió. Un aprendizaje que a veces solo se entenderá completamente cuando llegue el momento de revisar nuestra jornada terrenal desde el mundo espiritual. Pero hasta entonces, queda el eco, ese eco sutil, envolvente y eterno, el eco de un latido perdido.
El miedo del vacío y el consuelo del espíritu. Cuando el silencio invade el hogar tras la pérdida, un miedo profundo comienza a instalarse en el corazón de la madre y del padre. Es un miedo que va más allá de lo físico, más allá del dolor emocional. Es el miedo del vacío. Ese vacío que no se llena con palabras de consuelo ni con el paso de los días. Un silencio pesado que se siente en el pecho, en cada rincón de la casa, en la ropa que nunca fue usada, en el nombre que jamás será pronunciado en voz alta. La madre se despierta en la madrugada sintiendo que falta algo o alguien. Y en esa ausencia, las preguntas empiezan a brotar como un río desbordado. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? ¿Fue un castigo? ¿Dónde está ahora ese ser que por un breve instante sentí dentro de mí? La doctrina espírita, codificada por Allan Kardec en el siglo XIX, ofrece una perspectiva que va más allá del dolor humano y abre una puerta hacia la comprensión espiritual. Según el Libro de los Espíritus, desde el momento de la concepción, existe una conexión vibratoria entre el alma que va a encarnar y el cuerpo en formación. No es todavía una unión completa, pero sí suficiente para crear un lazo de afecto, de expectativa, de vínculo emocional. Es por eso que la madre, incluso tras un aborto espontáneo temprano, siente que ha perdido algo más que células o tejidos. Siente que ha perdido a un hijo. Kardec fue claro en explicar que muchas veces, lo que a los ojos humanos parece una tragedia sin sentido, tiene una razón profundamente espiritual. El aborto espontáneo puede ser resultado de una prueba programada antes de la encarnación. Una prueba tanto para los padres como para el espíritu que intentaba llegar al mundo. Algunas veces, ese espíritu no estaba realmente preparado para asumir la carga de una vida terrenal. En otras ocasiones, los padres necesitaban pasar por la experiencia del dolor para desarrollar cualidades como la resiliencia, la fe o el desapego. En la pregunta 344 del Libro de los Espíritus, se plantea que el alma se une al cuerpo en el momento de la concepción, pero esa unión es progresiva y solo se completa con el nacimiento. Por lo tanto, un aborto espontáneo interrumpe un proceso que aún estaba en formación. El miedo al vacío se alimenta de la incertidumbre. La madre se siente culpable, el padre se siente impotente. Ambos se preguntan si ese espíritu quedó atrapado en algún lugar, si está sufriendo, si los odia por no haberlo podido retener. Aquí, el espiritismo responde con una claridad que aporta alivio. Ningún espíritu queda abandonado. Existen equipos espirituales especializados que acompañan a esos seres de corta gestación. Espíritus elevados, encargados de recoger a esos seres y orientarlos en su regreso al plano espiritual. Son como enfermeros celestiales, envueltos en luz, que los sostienen, los calman y les explican el propósito de esa experiencia interrumpida. Kardec nos enseña que no hay castigos arbitrarios. La justicia divina es perfecta. Si el aborto espontáneo ocurrió, fue porque en algún nivel espiritual estaba previsto o permitido, quizás como rescate de un karma antiguo, como parte de un proceso evolutivo o incluso como un acto de misericordia, evitando que el espíritu viviera una encarnación llena de sufrimiento físico o mental. Pero el miedo al vacío no desaparece solo con explicaciones racionales. La madre sigue sintiendo el eco del hijo que no llegó. Muchas relatan sueños en los que ven a un niño pequeño que las observa desde lejos o sienten caricias invisibles en el vientre. Estos fenómenos son comunes, y la doctrina espírita los interpreta como intentos del espíritu de comunicar que está bien, que sigue su camino, que no hay odio, solo comprensión y amor. Ese consuelo que viene del espíritu es sutil pero transformador. Puede llegar en forma de sueños, de intuiciones o a través de una sesión mediúnica, cuando un médium entrenado logra captar la vibración de ese pequeño ser y transmitir un mensaje de esperanza. En algunas reuniones espíritas, especialmente en casas dedicadas al consuelo de madres que sufrieron abortos espontáneos, se realizan sesiones de oración en las que se envía luz y amor a esos espíritus. Se pide por su bienestar y por el equilibrio emocional de los padres, porque el miedo al vacío no se cura con el tiempo, se cura con amor, con comprensión espiritual y con la certeza de que en el universo nada se pierde, nada se destruye, todo se transforma. Voces que susurran desde el más allá. En el silencio de la noche, cuando la casa está a oscuras y el mundo parece dormido, muchas madres que han pasado por la experiencia de un aborto espontáneo
relatan sentir algo, una presencia sutil, un susurro invisible que las envuelve como una brisa fría, pero extrañamente reconfortante. Es como si una voz suave y lejana intentara alcanzar su corazón, como si desde algún rincón desconocido del universo alguien les hablara en un lenguaje que solo el alma puede entender. Esa es la voz del espíritu que partió antes de tiempo, la voz que todavía vibra entre dimensiones, intentando consolar, explicar o simplemente acompañar. En la literatura espírita, especialmente en obras como Aura Celeste, psicografiada por el médium Antonio Lima, encontramos relatos profundamente conmovedores sobre estos pequeños espíritus que no llegaron a nacer. En el libro Aura Celeste, un espíritu de elevada evolución narra su misión de asistir a niños desencarnados en las primeras fases de la vida intrauterina y aquellos que partieron por abortos espontáneos. La descripción que hace de estos espíritus es de una ternura infinita. Son seres que, en su mayoría, no guardan resentimientos, pero sí traen consigo la confusión y el desconcierto de una encarnación interrumpida. Aura Celeste describe que estos niños, al despertar en el plano espiritual, suelen permanecer en un estado de semi-inconsciencia, como si aún estuvieran soñando. Algunos lloran, otros llaman a sus madres y muchos permanecen envueltos en un silencio triste sin entender exactamente lo que ha sucedido. Es en este momento que entran en acción los espíritus misioneros, como ella misma, que con palabras de amor, melodías suaves y caricias energéticas van poco a poco despertándolos a la realidad espiritual. Según la obra, estos pequeños son llevados a zonas de acogida en el mundo espiritual, espacios de luz y protección donde reciben el cuidado emocional necesario para superar la pérdida de su experiencia terrenal. Pero no solo ellos sufren. En la Tierra, sus madres experimentan fenómenos que muchas veces no saben cómo interpretar. Sensaciones de presencia, sueños repetitivos donde ven a un bebé desconocido, escalofríos que recorren el cuerpo en momentos de tristeza profunda. En la visión espírita, estas manifestaciones no son alucinaciones ni frutos de la sugestión. Son verdaderos intentos de comunicación por parte de esos espíritus. A través de la mediumnidad, muchas madres han recibido mensajes claros, psicografías que les dicen que su pequeño está bien, que fue una decisión espiritual necesaria y que algún día volverán a encontrarse. Aura Celeste también relata que, en algunos casos, el espíritu del niño opta por permanecer cerca de la madre durante un tiempo, acompañándola, protegiéndola, incluso de peligros espirituales, como si, a su manera, ese pequeño ser quisiera retribuir el amor que sintió durante esos breves días de gestación. Estos espíritus, aunque sin haber nacido, ya desarrollan un lazo afectivo que trasciende el tiempo y el espacio. En las reuniones mediúmnicas, muchas veces estos son descritos como luces pequeñas, como chispas de energía que giran en torno a la madre, buscando consuelo o simplemente observando, esperando el momento en que podrán regresar en una nueva oportunidad de vida. La psicografía de Aura Celeste también aborda un aspecto que pocas veces se comenta: la conexión espiritual previa al embarazo. Muchas de estas almas ya habían compartido vínculos en vidas pasadas con sus padres. Algunos fueron hijos que murieron prematuramente, otros hermanos o familiares cercanos. Por eso, el aborto espontáneo no es el fin de un ciclo, sino parte de un proceso de reencuentros y reajustes espirituales que se viene desarrollando hace varias existencias. Estos relatos conmueven porque muestran el otro lado de la historia, el lado de aquellos que, aunque invisibles a los ojos humanos, siguen existiendo, amando y esperando. Voces que no se apagan, voces que susurran desde el más allá, pidiendo comprensión, aceptación y sobre todo amor. Esa conexión, invisible pero poderosa, permanece viva, latiendo en el aire, en los sueños, en el corazón de quienes alguna vez lo sintieron crecer dentro de sí, aunque fuera por un breve instante. Suspenso en el umbral de la elección. Hay un instante, casi imperceptible, donde la vida y la muerte parecen mirarse de frente.
como si el universo mismo sostuviera la respiración. Ese instante ocurre cuando un espíritu está a punto de encarnar o de desistir. En el caso del aborto espontáneo, este umbral se convierte en un escenario de suspenso cósmico. El espíritu, vinculado tenuemente al cuerpo en formación, siente las vibraciones de la madre, las emociones del ambiente y la fragilidad de su propia decisión de bajar a la tierra. Pero, ¿quién realmente elige? ¿Es la madre? ¿Es el espíritu? ¿Es la vida? ¿Es Dios? Esta es la pregunta que, en la visión espírita, se llena de matices y respuestas que tocan lo más profundo del alma. Divaldo Franco, uno de los mayores médiums y oradores espíritas de nuestro tiempo, ha abordado en numerosas conferencias y psicografías la delicada línea que separa el aborto espontáneo del aborto provocado. Según él, cuando se produce un aborto espontáneo, lo que se manifiesta no es una elección consciente de la madre, sino el resultado de factores espirituales y kármicos que estaban previamente programados. Divaldo explica que, en la mayoría de los casos, estos eventos están conectados a reajustes espirituales, a deudas de vidas pasadas o a pruebas necesarias, tanto para los padres como para el espíritu reencarnante. El espíritu, al acercarse al proceso de encarnación, no siempre tiene la certeza absoluta de que logrará concluirlo. Divaldo relata a través de su espíritu guía Johanna de Angelis que muchos espíritus sienten una mezcla de esperanza y temor. Saben que están entrando en un nuevo ciclo de aprendizaje, pero también son conscientes de los desafíos biológicos, emocionales y espirituales que les esperan. Algunos de estos seres vienen con un historial espiritual complejo, culpas, remordimientos o traumas de encarnaciones anteriores. Todo esto afecta su capacidad de fijarse completamente al cuerpo en desarrollo. Por eso, incluso antes del nacimiento, el espíritu puede manifestar una especie de rechazo inconsciente, lo que termina provocando el aborto espontáneo. Pero el umbral de la elección no solo es espiritual, también es emocional y energético. Las vibraciones que la madre emite durante las primeras semanas de gestación son de una importancia crucial. Divaldo afirma que los pensamientos, las emociones y los miedos maternos pueden influir en la estabilidad de la unión periespiritual entre el feto y el espíritu. Si la madre está viviendo momentos de estrés extremo, de tristeza profunda o de rechazo inconsciente hacia la maternidad, esas energías pueden debilitar aún más el vínculo, facilitando así el desenlace de un aborto espontáneo. No se trata de culpar, sino de entender que la vida se mueve bajo leyes universales de afinidad y sintonía vibratoria. El plano espiritual, según Divaldo, también entra en movimiento en esos momentos de crisis. Equipos de espíritus protectores se movilizan alrededor de la madre, tratando de fortalecer el proceso encarnatorio. En otros casos, cuando ya no hay forma de evitar la pérdida, estos mismos espíritus amparan tanto al niño como a los padres, suavizando el dolor y preparando el camino para una posible futura experiencia de maternidad. Es una danza invisible entre la vida y la muerte, entre la elección y la renuncia. Lo más impactante en los relatos de Divaldo es la descripción del momento exacto en que el espíritu se desprende del cuerpo en formación. La ruptura del lazo fluídico que une al espíritu al embrión ocurre de forma súbita pero no violenta. Es como un suspiro, una sensación de desapego que deja al espíritu envuelto en una mezcla de confusión y alivio. Algunos son llevados inmediatamente a colonias espirituales de recuperación, donde son asistidos con amor y paciencia. Otros, más conscientes, aceptan el proceso y se preparan para una nueva tentativa en el futuro. Mientras tanto, en la tierra, la madre permanece en el umbral de sus propias emociones. La culpa, el dolor, el miedo al futuro, todo se mezcla en su interior. Siente que falló, que su cuerpo la traicionó, que perdió algo invaluable. Y aunque aún no lo sabe, desde el plano espiritual, aquel pequeño ser que por breves semanas habitó su vientre, la observa con ternura, comprendiendo que ese fue solo un capítulo más en su largo camino de evolución. Un capítulo escrito en el umbral, ese espacio sagrado donde la vida y la muerte se encuentran, se abrazan y finalmente se separan. Del dolor al despertar espiritual.
El dolor que sigue a un aborto espontáneo no es solo físico. Es un dolor que perfora el alma, que atraviesa el corazón y que deja un eco profundo en la memoria emocional de la madre, del padre y de todos aquellos que esperaban la llegada de esa pequeña vida. Es un vacío que se siente en cada rincón de la casa, en el cuerpo que ya se había preparado para nutrir, proteger y amar. Pero dentro de ese dolor inmenso, existe una posibilidad transformadora, una puerta que puede abrirse hacia el despertar espiritual. Charles Foster, reconocido médium norteamericano, conocido por su sensibilidad y su habilidad para contactar con espíritus desencarnados, relató en diversas sesiones que los espíritus de niños que no llegaron a nacer suelen permanecer cerca de sus padres durante un tiempo. Foster describía cómo, en el transcurso de sus sesiones mediúmnicas, esos pequeños seres se acercaban con una luz tenue, con movimientos suaves y una vibración dulce, intentando consolar a sus padres, enviándoles pensamientos de amor y comprensión. Según él, estos espíritus no traen consigo reproches ni resentimientos. Por el contrario, vienen cargados de una energía de paz y de aceptación, como si supieran que todo formaba parte de un diseño mayor que trasciende el entendimiento humano. En una de sus comunicaciones más conmovedoras, Foster describió a un espíritu que se presentó como un niño de luz, rodeado de un resplandor dorado. Este pequeño ser explicó que su paso fugaz por el vientre de su madre fue suficiente para completar una etapa de su evolución espiritual. No necesitaba más tiempo en la tierra, pues la lección que vino a aprender o a enseñar ya había sido cumplida. Este testimonio fue un bálsamo para la madre que, durante meses, había cargado con una culpa insoportable. Ese mensaje la transformó, despertándola a una nueva comprensión de la vida y la muerte. Es en este punto donde el dolor se convierte en un maestro silencioso. Muchas madres, tras vivir un aborto espontáneo, inician una búsqueda interior que nunca antes habían considerado. Se acercan a la espiritualidad, a la meditación, a la oración. Empiezan a leer sobre la vida después de la muerte, sobre la reencarnación, sobre la continuidad de la existencia más allá del cuerpo físico. Buscan respuestas en el espiritismo, en el contacto mediúmnico, en los relatos de aquellos que, como Charles Foster, han podido abrir un canal entre los dos mundos. Foster también enseñaba que el dolor emocional abre portales de percepción. Durante el duelo, el corazón se vuelve más sensible a las vibraciones del mundo espiritual. La madre comienza a percibir señales, un aroma dulce sin explicación, una brisa repentina en un día sin viento, un sueño donde siente el abrazo de un niño. Estos fenómenos son manifestaciones reales, expresiones de amor que atraviesan el velo entre la materia y el espíritu. En muchos casos, el aborto espontáneo se convierte en el inicio de un despertar mediúmnico. Madres que nunca antes habían tenido experiencias espirituales empiezan a desarrollar una sensibilidad especial. Se vuelven más intuitivas, más empáticas, más abiertas a las energías sutiles. Según relatos recogidos por Charles Foster, algunos espíritus de estos niños incluso se convierten en guías protectores de sus propios padres, ayudándolos en sus procesos de crecimiento interior, ayudándolos a superar otros desafíos de la vida. El dolor entonces deja de ser solo sufrimiento, se transforma en impulso, un impulso que empuja hacia la búsqueda de sentido, hacia la reconexión con lo divino, hacia el entendimiento de que nada ocurre por casualidad y que cada lágrima tiene un propósito superior. Charles Foster afirmaba que cada experiencia humana, por más dolorosa que sea, es una oportunidad disfrazada de pérdida, una oportunidad para expandir la conciencia, para amar más profundamente y para entender que la vida no termina con la muerte, sino que se transforma, se recicla, se eleva. Así, entre el llanto y la reflexión, entre la ausencia física y la presencia espiritual, muchos padres encuentran en su dolor el primer paso hacia un despertar interior que cambiará para siempre su manera de ver el mundo y la eternidad. El eco eterno y la invitación a la conexión. El eco de una vida que no llegó a nacer resuena más allá de la carne y el tiempo. Ese latido interrumpido deja una huella que nunca se borra, una vibración eterna que viaja entre mundos, llamando a la comprensión y a la reconciliación. En la visión espírita,
Este eco es la manifestación más palpable de que la existencia no se detiene, sino que continúa, transformándose y buscando la unión con quienes quedaron en la tierra. Esa llamada invisible es, en verdad, una invitación a la conexión profunda, un puente que puede sanar las heridas más antiguas y despertar el amor que nunca se extinguió. Eurípides Barçanulfo, médium y educador brasileño reconocido por su gran sensibilidad espiritual y sus valiosos aportes al espiritismo, abordó en sus escritos y discursos la importancia del vínculo entre los espíritus infantiles que no llegaron a nacer y sus padres encarnados. Para Barçanulfo, esos pequeños seres continúan presentes en el campo energético de los padres, especialmente en el de la madre, que guardó el templo físico donde el alma intentó encarnar. Él enseñaba que ese vínculo es sagrado y poderoso, capaz de influir en la salud emocional y espiritual de ambas partes. Según Barçanulfo, el eco eterno de esos espíritus se manifiesta en distintos niveles, en los sueños, en las sensaciones, en las inspiraciones repentinas que los padres pueden experimentar. Estos ecos no son simples recuerdos, sino comunicaciones vivas que buscan restablecer la armonía y el amor. A través de la mediumnidad, estos mensajes se hacen aún más claros. Eurípides relataba que en sus sesiones recibía visitas de niños que no habían nacido, quienes expresaban su gratitud y transmitían la certeza de que su existencia no fue en vano. Estas manifestaciones fortalecen la fe y otorgan consuelo, porque revelan que la separación física no es una ausencia definitiva. Además, Eurípides Barçanulfo proponía una práctica espiritual para profundizar esta conexión: la oración consciente y la visualización amorosa. Invitaba a los padres a cerrar los ojos y visualizar al espíritu que partió envuelto en luz, rodeado de protección divina, enviándole palabras de amor y liberación. Este ejercicio, decía, era una herramienta poderosa para sanar las heridas emocionales y permitir que la energía del amor fluya sin obstáculos, creando un canal de comunicación abierta y sincera. El eco eterno también puede manifestarse en eventos cotidianos que, a primera vista, parecen casualidades. Una melodía que suena inesperadamente, una imagen fugaz en la mente, un aroma particular que evoca recuerdos profundos. Para Eurípides, estas señales son los susurros del más allá, que invitan a quienes sufren a detenerse, a escuchar y a responder desde el corazón. Reconocer estos ecos es dar un paso hacia la reconciliación, hacia la aceptación del ciclo de la vida y la muerte como procesos sagrados e inseparables. Desde esta perspectiva, la invitación a la conexión es también una llamada a transformar el duelo en crecimiento espiritual. Eurípides enseñaba que el sufrimiento puede ser transmutado en luz cuando se reconoce que los espíritus de los niños no nacidos están presentes, acompañando y guiando a sus padres desde el plano espiritual. Esta presencia amorosa es un sostén invisible que fortalece y protege, un recordatorio constante de que el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma. Es importante destacar que, según Barçanulfo, esta conexión no se limita solo a los padres biológicos. Hermanos, abuelos y toda la familia pueden participar en esta red espiritual enviando pensamientos de cariño y oraciones, creando un tejido de protección y luz que envuelve al espíritu infantil. Esta red es un refugio para el alma, un espacio donde puede descansar, prepararse y eventualmente reencarnar en condiciones más propicias para su evolución. Finalmente, el eco eterno es una invitación abierta a todos aquellos que han vivido la experiencia del aborto espontáneo, a abrir sus corazones y mentes a la dimensión espiritual de la existencia. Eurípides Barçanulfo nos recuerda que el contacto con el mundo espiritual no es algo lejano o inaccesible. Está siempre disponible para quien busca con sinceridad, para quien quiere transformar el dolor en esperanza y la ausencia en presencia. Este camino, aunque desafiante, es una vía hacia la paz interior y la comprensión profunda de que la vida, en todas sus formas, es un regalo perpetuo que trasciende la muerte y el tiempo. Así, el eco eterno de ese latido perdido no es un adiós definitivo. Es una puerta abierta que nos invita a escuchar, a sentir y a conectar,
a transformar la pérdida en un encuentro, la ausencia en compañía y el dolor en amor que nunca se apaga. Querido amigo, si has llegado hasta aquí, mi más sincero agradecimiento por haber acompañado este video hasta el final. Tu presencia es muy importante para nosotros, y es una gran alegría poder compartir contenidos que invitan a la reflexión y al autoconocimiento espiritual. Si deseas seguir explorando temas como este, haz clic en la tarjeta que aparece aquí arriba y descubre otros videos especiales que preparamos con mucho cariño para ti. No olvides suscribirte al canal, así nos ayudas a seguir creando contenidos que tocan el corazón y el alma.